Así. Ya. ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? ¿De Costa Rica? Sí, ¿No? cuando quieran. Goods, dale. Ya. Ya. Hay una parte que siempre nos cuesta, entonces es como, siempre preguntamos, ¿cómo te presentarías? O sea, ¿qué nos contarías de ti? Como ayúdanos y ya nosotros te presentamos si quieres. Ya. O sea, de repente podrían empezar más por la parte personal, ¿no? Como para que sea algo más chill. Ya, ¿cómo? De repente como... Él es José. Yo soy José. Ay, ¿ya estamos grabando? No, pero o sea, No, como pero que imagínate que sí. transformamos, Trascendemos mostramos talento que inspira. y conectamos desde su experiencia. Volvimos, yo soy Andrea. Yo soy Renzo. Eso es Insiders. Chill and Core. Ya. Yo soy José. Me encanta cocinar. Es uno de los hobbies que me gusta practicar siempre. Cocinar para los demás porque creo que es un mundo en el que puedes aprender muchísimas cosas que puedes extrapolar en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, multitasking, ¿no? O sea, tienes que estar cortando, viendo que el agua esté hirviendo, etc. Un montón de cosas. Trabajo en equipo, o sea, un montón de cosas que tú puedes aplicar en otros mundos, los aprendes en la cocina. Me encanta. Me gusta la jardinería, aunque a veces no me va muy bien. Se me mueren algunas plantitas, pero ahí van. O sea, Me consta. Sobre todo sobreviven las hierbas, Sobreviven las hierbas, ¿no? Porque, que las usa en la cocina. exacto, está muy, Por eso es que muy sobreviven. ligado a eso. Claro. Sí. Por eso es que sobreviven. Este porque- tipo como que no. No ha funcionado muy bien, ya he intentado bastante. Y de ahí introducir un poquito más el lado como profesional, ¿no? O sea, me gusta mucho el tema de finanzas, pero finanzas aplicadas, ¿no? Porque finanzas que se queden como en las presentaciones y que nunca aterricen, me he dado cuenta que no es lo mío. Entonces, como meterle toda esa parte de finanzas, pero también meterte a la operación y ver que tengas resultados y feedback del usuario, es algo que he ido aprendiendo en el camino y que me ha ido apasionando bastante, ¿no? Junto con todo el tema de data, ¿no? O sea, creo que data y entender el comportamiento de una persona a través de los datos que vas recopilando, ya sea de la misma empresa o desde un aplicativo o lo que sea, creo que es demasiado rico. Entonces creo que son como tres partes que me definen bastante, ¿no? Como la cocina, si quieres jardinería y todo el tema de números y de Excel, meterme ahí y leer lo que me dice la data para luego transformarlo a acciones. Y en este caso, ¿desde siempre fue así? O sea, ¿o en qué momento descubriste la cocina, en qué momento descubriste la jardinería y en qué momento descubriste los números? Porque de hecho eso es lo que estudias. Ujú. Sí, o sea, yo creo que empecé a descubrir más el lado de la cocina cuando viví solo, ¿no? O sea, aquí, cuando vivía con mis abuelos o con mis papás, siempre tenías a alguien que te estaba ayudando. Pero cuando ya te mudaste, es diferente, pues no sé si ustedes han tenido experiencias o si viven solos, ¿no? Cuando ya tienes que valerte por ti mismo, empiezan a florecer gustos que a veces no tenías, ¿no? Como por ejemplo la jardinería. Pucha, no lo hubiera practicado si es que no hubiera tenido a mi responsabilidad 5 plantitas ahí, a ver si sobreviven o no, ¿no? Y de vez en cuando te acuerdas, ¿no? O como que lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo también vivo sola, vivo con Majo, que es mi roommate, pero a mí no me nace cocinar o tipo, como que no me encanta. Cocino cuando me tengo que cocinar porque tengo que comer, pero a él le gusta. Claro. ¿sabes? O Me sea, gusta, sí. Lo busca, o sea, lo prepara, va, compra, Exacto. pide. Busca la oportunidad para decir, oye, Exacto. cocino, Oye, prepara cocinamos. algo, claro. Exacto. Es un tiempo como de desconexión en el día, ¿no? O sea, es como mi relajo del momento. Es como si, por ejemplo, a mi enamorada le encanta salir a pasear, ¿no? O montar bicicleta y con eso se desconecta. Para mí, me meto a la cocina y explorar, no sé, descubrir qué tal saborcito va chévere con otro. O el mismo hecho de tener a invitados a mi casa, por ejemplo, con mi mejor amigo, hemos organizado como una vez a la semana, empezar a idear platos y de que salgan de ahí como ideas para un futuro restaurante y tener a gente ahí que vamos a ir rotando. Comensales, para los Que vaya Exacto, testeando. Testeando y feedback. Y nosotros mismos, ¿no? Porque no tenemos expertise en cocina. Todo es súper amateur y experimental, ¿no? O sea, lo que salga. Pero obviamente con receta y todo. Y en verdad nos está yendo súper bien. Ya es como cuarta semana que seguimos en el ritmo. Y hemos preparado como cosas muy ricas y chéveres que a veces tú ves y dices como, ala, qué tranca. Pero cuando te metes a prepararlo es súper Cuando hagas algo criollo me llamas. Ahí. Yo soy buen comensal, Te podemos dar buen feedback. Buen feedback. Sí, tranquilo. No, de todas maneras. Y además que es, bueno, o sea, si lo ves como en el mundo corporativo, profesional, digamos, es un lado
contrapuesto a la carrera, ¿no? O sea, porque tú eres economista. Sí. ¿Cómo así escogiste ser economista? ¿Cómo escogí ser economista? En verdad, cuando uno sale del colegio, pues no tiene mucha información. O sea, lo único que sabes es que tienes 11 años de colegio, no estudiando matemáticas, lenguaje. Química, Y física. la clásica, ¿no? Me gustan los números, me gustan las letras, ¿no? Voy a hacer algo que tenga que ver mucho con los números. Ese fue mi caso. No me gusta leer mucho, pero igual tienes que leer, ¿no? Pero en ese momento no lo sabes. Y, Es que no sabes nada, cuando no sales sabes del cole, nada, ¿verdad? sí. Dicen, ya, elige algo, y tú, pero ¿de dónde? ¿De qué? Vocacionalmente no tienes ni idea, ¿no? Entonces, mi decisión fue más por el lado de, ok, me gustan los números, voy a buscar una carrera relacionada a los números. ¿Y te iba bien? O sea, ¿te iba bien con los números como para que digas, me gustan? Sí, o sea, en general en el cole me iba bien, ¿no? Entonces, los números era algo que me inclinaba mucho más y que me iba naturalmente bien, no sufría. Entonces tenía varias opciones dentro de la rama de números o carreras numéricas, ¿no? Entonces tenía economía, tenía ingeniería, me acuerdo, y hasta ahí llegué, creo, para explorar, ¿no? Y de ahí escogí economía y mi segunda decisión fue en qué universidad. Fui más por la carrera y luego por la universidad, y dentro de las opciones que tenía, la Universidad del Pacífico era la más rankeada o la más prestigiosa, por así decirlo, ¿no? Y ahí fue como dije, bueno, intentaré economía y dentro de la Pacífico. Y obviamente cuando ya entras al mundo te topas pues con muchas realidades, ¿no? O sea, Claro. es bien numérica, pero al mismo tiempo es muy teórica, ¿no? O sea, De investigación. y de investigación y de mucho más inclinado al lado de research, ¿no? O sea, que para que salen un montón de gente, no quiero decir que es específicamente para eso, pero pucha, los más exitosos digamos, el centro de investigación más potente del Perú, creo que en esos temas, ha sido la Pacífico junto con la Católica, ¿no? Entonces, creo que está muy inclinado hacia esa parte, y si bien incluyen algunos unos cursos o casos mucho más prácticos, la gente se termina inclinando más por el lado De teórico, research. ¿no? Sí. Ok. Ujú. Sí. Bueno, también en el balance con ingeniería, ahí cómo fue, o sea, qué hitos marcaron un poquito la decisión o en tu vida personal Ujú. y qué impacto tuvieron, ¿no? Como que algo que recuerdas así puntual. Sí, o sea, en el caso de hecho fui en un montón de charlas, ¿no? Y el caso de ingeniería específicamente tenía cursos como física o química, que si bien me iba bien, pucha, no había mucho feeling, ¿no? Y cuando empecé a ver la malla curricular de economía, vi cursos que de alguna manera me retaban a pensar, ¿no? O sea, cómo funciona la economía en el ámbito micro, ¿no? Mercado entre empresa y persona, en el ámbito macro, ¿no? Estado y empresa, y ese tipo de pensamiento como que me llamó mucho la atención. Y yo recuerdo que fue justo en una charla de la Pacífico a la que fui. Tenía una carrera que era Economía y Negocios Internacionales, y para mí ese mix fue como perfecto, ¿no? Entonces yo dije, empiezo estudiando economía y de repente complemento con algo de negocios internacionales y ya, y ahí esa zona era como mi zona de confort. Y algo también que es muy característico de mi personalidad es que si me meto, soy terco, ¿no? Entonces si me meto a hacer No. algo, Lo hago, lo termino, lo hago y lo termino. Entonces no había forma, no había dentro de mis posibilidades, digamos, de meterme y ser o sea, o salirme para otra carrera o de repente cambiarme, ¿no? Ya estoy acá, lo termino y lo tengo que sentía hacer más bien, como- o sea, como tengo un que reto. destacar. Lo Como sentía un más reto. como un reto, y aparte que me sentía muy comprometido porque soy una persona muy familiar, ¿no? Entonces sentía el compromiso de mis papás, porque de hecho no es una universidad muy barata que digamos, ¿no? Entonces ese compromiso familiar que tenía detrás también era como una presión, ¿no? Que muchas veces la asumes, ¿no? Y dices, bueno, tengo que darle para adelante y ya termino mi carrera y veo qué hago con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un aspecto de tu personalidad bien marcado, ¿no? Por ejemplo, Andre o yo también tenemos cosas que nos van definiendo en el camino y son por etapas, experiencias o algún hito importante que pudo haber pasado, ¿no? En este caso, en tu vida personal, ¿qué te lleva a decir, oye, sí, sabes qué, no, yo tengo que terminar esto y empecé esto y tengo que terminarlo, ¿no? O sea, siempre has sido así, siempre lo has visto así, en todo lo que haces, ahora eres así, ¿siempre fuiste así? Sí, creo que siempre tuve esa personalidad, pero me di cuenta de repente de que la carrera era muy teórica cuando ya estaba muy como avanzado, ¿no? Muy al medio, Muy ¿no? al Es como, medio. "Ay, ¿qué hago?" Me agarró como desubicado, dije, Yeah. miércoles, o sea, ya estoy como en
creo que era sexto ciclo de la Mitad de carrera. carrera. A media carrera, claro. Claro, la mitad de la carrera ya había llevado, no sé, las 2 micros y 3 macros, ponte, entonces me faltaban las econometrías y, no sé, un par de matemáticas más, ¿no? Entonces dije, pucha, o sea, tirarme 2 años que ya he avanzado, o 2 años y medio que ya he avanzado, dije, mejor lo termino, porque de hecho salir de la Pacífico con una carrera, creo que es un prestigio que te puede permitir también pivotear, ¿no? Y creo que no, dentro de mi cabeza siempre estaba que la carrera no te define, ¿no? O sea, puedes haber estudiado cualquier cosa y, no sé, pues psicología y terminas aplicándolo al ámbito de, no sé, de research de usuarios, por ejemplo, ¿no? No tienes que quedarte en psicología clínica. Entonces, ese tipo de pensamiento como siempre lo tenía presente porque sabía que de repente la elección de mi carrera no era como, pucha, voy a ser economista y voy a hacer un montón de investigación y me voy a meter al Banco Central de Reserva y de repente termino siendo ministro de Economía. O sea, dentro de mi espectro no estaba... Felizmente. Que voy a acotar porque mi familia siempre tenemos tías que es como, ay, cuando seas ministro, ¿no? Cuando estudiaba con Claro, claro. una tía abuela que nos enseñaba, los dos de hecho, cuando estábamos en la universidad, ahí hubo un periodo que ambos estábamos en la universidad, entonces era como, ella venía a reforzar algunas cosas, ¿no? La tía Rosita, la tía Chita, entonces decía, estoy con el ministro de Economía, ¿no? Entonces ya... Demórate un ratito. Demórate un Sí, ratito, sí, el sí. futuro ministro de Economía. Pero nunca tenía ese feeling, ¿no? O sea, nunca me jalaba, pero sabía que teniendo, aunque sea el cartón de una buena universidad con una buena carrera, me iba a permitir de repente ya más adelante pivotear hacia algún lado, ¿no? Y aparte que tienes un montón de amigos que están dentro de la carrera que sienten lo mismo que tú, ¿no? Entonces, Tendrías de alguna acompañado. manera, exacto, o sea, no hay mucha... Y aparte que dentro de la universidad te ofrecen pues otras oportunidades como, no sé, doble grado con la Universidad de Londres, que también tuve oportunidad de hacerlo, o intercambio a Holanda, entonces no era tan grave si lo ves, ¿no? O sea, simplemente era como, ok, un par de años más, ¿no? De sacar de mugre, y ya empezaba a trabajar también, entonces ya veía que podía aplicar algunos cursos dentro de lo que me gustaba, que era finanzas, ¿no? Y además iba juntando experiencias como las que mencionas, ¿no? El intercambio, o sea, Exacto. extra, muy aparte de la carrera. Es darte cuenta de las posibilidades que tienes, ¿no? Dices, oye, ok, estás en este problema, pero un momento fue como que, ok, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Y resuelvo, ¿no? Aparte que aprovechas las oportunidades que justamente donde estás, o sea, es lo que te ofrece el lugar. Sí, De tal hecho, cual. la semana pasada, bueno, el jueves, estaba en una charla sobre planes de desarrollo, donde estoy chambeando, y hablábamos un poco de growth mindset, ¿no? Que es esta mentalidad de crecimiento que me encantó que diga como que la carrera finalmente no te define. O sea, claro, te da un camino. Te da herramientas. Te da herramientas y finalmente si tú te quedas en una mentalidad fija de, pucha, estudié solamente esto y solamente voy a poder hacer esto, ¿no? Y me voy a quedar en este ámbito, no creces, ¿no? Claro. Si tu mentalidad es más de crecimiento y decir, oye, lo puedo aplicar acá y si no me funciona aquí, lo puedo aplicar acá, creo que eso funciona. Es que en realidad y ahí pesa mucho la personalidad y el deseo de superación que cada uno pueda tener, ¿no? Sí. O sea, en ese caso, bueno, los conozco evidentemente y sé más o menos por dónde van y cómo cada uno piensa o puede pensar. Y mi caso también, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy comunicador, licenciado en publicidad, relaciones públicas, pero trabajo en recursos humanos. Entonces, Exacto. efectivamente no es que te defina, ¿no? Igual, administrador y también es en recursos humanos. Pero en tu caso, por ejemplo, tú sí te dedicas actualmente a la economía. No necesariamente, eso quería llegar, ¿no? O sea, creo que salí de la universidad con un foco mucho en finanzas, ¿no? De hecho, empecé a hacer como banca de inversión, que es esta industria de venta y compra de empresas, ¿no? Asesoría de venta y compra de empresas. Me di cuenta que era muy intenso y que no iba con mi estilo de vida, por así decirlo. Y de ahí pasé a una industria de private equity, que es estos fondos de capital privado, ¿no? Que adquieren empresas, crean valor dentro, exacto, administran dentro de este fondo, administran las empresas, crean valor dentro de estas empresas para posteriormente desinvertir y generar un retorno hacia el inversionista que puso la plata. Y me metí a ese mundo y encontré que sí había mucho más match en cuanto a digamos, el balance de trabajo y vida personal. Y lo ¿no? que tú estabas buscando también. Lo que yo estaba buscando. Me gustaba mucho y luego ya tuve otro cambio de carrera, digamos, que me metí mucho más adentro de una empresa del portafolio de este fondo, ¿no? Entonces me mandaron a ver, ahora último ya junto con una de las líderes de Enfoca, por así decirlo, a crear el área de nuevos negocios dentro del corporativo de IEDUCA. Y ahí sí descubrí pues que era como mi lugar, ¿no? O sea, no me quedé tan arriba como simplemente asesoría de, no sé, compra y venta de empresas y de repente por aquí podemos ajustar algo, sino que cuando ya pasas a
a la corporación misma. A la operación de a uno la de los operación, negocios. O sea, como exacto. para poder ver cómo impactas desde tu perspectiva. Sí, o sea, ahí tienes al cliente, en este caso el usuario, el alumno, cerca, ¿no? O sea, lo puedes literalmente sentir, ¿no? Y monitorear o qué necesita o cómo le doy, o sea, exacto. soluciones para el consumidor. Hilando con lo que comentaba anteriormente, o sea, todo el tema de data, por ejemplo, que te comentaba y que me encanta ver qué cosas puedo extraer, ¿no? Es como todo el jugo que puedes extraer de la data haciendo cruces, etcétera, es algo que ni siquiera se me había ocurrido en la universidad. Claro. Lo he descubierto en los últimos 6 meses, ¿no? Pero Y esa es la experiencia propia del trabajo, ¿no? O sea, eso también te da... Exacto. Digamos, en la universidad, como decíamos, te dan las herramientas y no te van a decir, oye, esto en el trabajo en el que estés te va a pasar Exacto, esto y tú tienes que ver esto. No es como que los vas descubriendo y también porque tu interés está llevado a eso, a buscarlo y lo has encontrado. Exacto. Y, o sea, y además que yo ahora que estoy un poco más cerca de este mundo, digamos, de educación superior, todas estas instituciones educativas son pues muy difíciles de actualizarse, ¿no? O sea, son como muy burocráticas, tienen que ir a actualizar la malla con el Ministerio de Educación, etc. Entonces, termina siendo lo que te enseñan algo que finalmente ya está muy, muy desfasado de lo que está pidiendo el mercado laboral, ¿no? Entonces, Claro. ahorita están hablando de, no sé, pues, diseño UX, growth mindset y todas esas cosas que en la Pacífico ni por aquí, o sea, ninguna lectura, ¿no? Entonces, ese tipo de actualización creo que viene desde uno mismo, pero te das cuenta cuando aterrizas al mundo laboral y dices, Cuando tienes el "Miércoles", choque ¿no? de, oye, eso es como ¿no? otra Claro. realidad. Exacto. Es que hace como- 5 años, 8 años, la realidad era otra. Estábamos hablando de otra cosa. O sea, Claro, no- data es reciente también, o sea, Exacto. que lo estemos aplicando en varios otros procesos, porque empezó, entiendo, no sé, ahí corrígeme, en IT, o sea, en todo lo que es tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cardiff, sí, la data y obviamente trabajan con el equipo comercial y demás, pero él ya lo está aplicando como muchos más procesos. Claro, son tendencias que, digamos, en otros países más desarrollados siempre han existido, ¿no? Amazon, imagínate cuánto Obvio. tiempo, desde el 98 probablemente ya tenían Data. todo esto instaurado, ¿no? Pero aquí es como, descubrimos data, pero está como... Mentira, eso no O se ha sea, descubierto. estuvo ahí siempre, simplemente Claro, tenías que descubrí darle... la penicilina. ¿no? Tenías que darle No, vuelta, ¿no? Ya existía. Pero sí, o sea, eso creo que me pareció súper interesante y, o sea, ya viendo, porque ahora tengo que investigar más sobre el mundo de educación, o sea, lo que aprendes en la universidad se te va a olvidar en los próximos 6 meses, o sea, es un estudio que está clarísimo. Entonces, cómo hace la universidad, ¿no? Para tratar también de cambiar un poco y poder darle al estudiante finalmente lo que necesita, que son oportunidades de vida, ¿no? O sea, porque tú entras a la universidad no ¿para qué? Para, obviamente, tener una mejor oportunidad de vida en el futuro, ¿no? Entonces, Claro. si la universidad simplemente no te termina complementando eso y no terminas conectando con lo que finalmente necesitas, creo que no terminan cumpliendo el propósito que debería de ser, ¿no? Y ahora que hablas de justamente ese propósito de vida, ¿cómo impacta tu vida actual? ¿O cómo impacta toda esta experiencia que estás viviendo? Porque es algo que estás pasando actualmente. Y, o sea, la experiencia que tienes en la universidad, este tema de la familia, que eres muy familiar, el lugar en el que estás trabajando ahora, ¿cómo impacta en tu vida personal ahora, no? O sea, justo hablábamos de que, oye, has logrado muchas cosas, o creo que cosas que mucha gente acierta, dice, oye, quiero cumplir con esto, no sé, una casa, vivir solo, con mi enamorada, con mi pareja, ¿no? Ciertos hitos Ser papá personales. perruno, papá de muchas plantas también. Claro, entonces muchos hitos personales que tú a una corta edad ya vas logrando. ¿Cómo impactó o cómo consideras tú que impacta eso en tu vida? O sea, creo que desde el principio tienes que tener claro objetivos a corto plazo, ¿no? O sea, como en mi caso, por ejemplo, salí de la universidad y lo primero que se me vino a la mente es que era mi carro, ¿no? Entonces ese era un objetivo terrenal, ¿no? Meramente material, pero lo tenía claro. Entonces fue como, implicaba un montón de sacrificios, ¿no? Como por ejemplo, si quieres ahorrar para un carro, de repente tienes que dejar de salir De algunas de juerga o menos, O ¿no? algún Con viaje. amigos o algún viaje. Prescindir de algunas cosas. Prescindir de evidentemente. algunas cosas, ¿no? Medirte y ser un poco más consciente de tus finanzas personales. De ahí, terminar la universidad obviamente implica un montón de sacrificios también porque tienes que quedarte estudiando, ¿no? O en la chamba, ¿no? O sea, ponte en la industria de M&A, ¿no? Que te comentaba al principio de Investment Banking, trabajas prácticamente de 9 a 9, ¿no? Y eso, o sea, y a Sí. veces te amaneces. Por decir algo, por decir algo. ¿no? O sea, Por decir un horario. Exacto, no existe un horario, ¿no? Y trabajas fines de semana, etcétera. Entonces, pero como tenías este objetivo de que quiero mi carro,
Y todas esas cosas. probablemente pagaban bien, entonces era como, bueno. Exacto, es El una de sacrificio las va. industrias que pagan muy bien dentro de, porque obviamente pues implica un sacrificio personal, ¿no? Pero tienes que ser consciente, siempre he pensado que los objetivos claros a corto plazo te ayudan como a setear muy bien los sacrificios y todo el esfuerzo que le tienes que meter. Y una vez que llegue ese sacrificio, o perdón, el objetivo, ya te trazas otro, ¿no? Y siempre tienes que estar como en esa mentalidad de crecimiento que creo que para mí me ha ayudado y al menos no me ha afectado tanto la vida personal como hubiera pensado, ¿no? Porque de repente muchos puedan pensar de que, claro, para llegar hasta este cierto punto tienes que ser pues un nerd y un chacón ¿no? y encerrarte, ¿no? El prejuicio, siempre el claro, el prejuicio. prejuicio, ¿no? Y no sé, pues chambear hasta... O sea, obviamente sí implica un sacrificio, pero no es que tienes que irte tampoco a ese extremo. Creo que siempre existe un balance y por eso me ha permitido alcanzar muchas de las cosas que has mencionado, ¿no? Y además mucho tiene que ver también con lo que decides tú de manera individual, porque somos, a ver, o sea, de un entorno familiar. Pero seamos sinceros, o sea, en nuestra familia tampoco es que mi papá sea como el más ahorrador y mi mamá mucho menos. Y pues yo mejor no digo nada, ¿no? O sea, como que no tengo esa cultura instaurada del ahorro, ¿no? Somos como muy así, en general. Que tampoco un extremo y el otro como que no son tampoco muy funcionales. Entonces, pero en tu caso, o sea, ¿de dónde saliste ahorrador? Cuéntame, por favor. Aquí saliste, ya cuéntanos la verdad. Sí, o sea, y es difícil como tú dices, ¿no? Porque a veces tienes pues un extremo en el que simplemente pues son muy generosos, por así decirlo, ¿no? Y otro extremo que son pues recontra tacaños, ¿no? Entonces, cuando, y generalmente, no sé, pues les debe haber pasado como, ay, no, prefiero no gastar en esto, su que tacaño, ¿no? Claro. Como, no es tacaño, sino porque tienes un objetivo, ¿no? que quieres cumplir. Pero, ¿cómo he logrado eso? Creo que no te podría decir como una receta exacta, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que podía alcanzar con cosas chiquitas en el día a día el objetivo que tenía a más largo plazo, ¿no? Y cuando ya ves que ya tienes cierta cantidad de ahorros, pucha, maña, sí funcionó, ¿no? Como tener esta disciplina financiera. Yo, y Andrea sabe, o sea, llevo un Excel, ¿no? Tiene una planilla más o menos de 8.000 celdas, que me la explicó, pero yo... Gracias. ¿Cuánto gasto en esto? ¿Cuánto gasto en esto? Muchas gracias, pero no gracias. Pero, o sea, le funciona. Finalmente funciona porque te lo hace visible, ¿no? O sea, el problema de las finanzas personales, creo, es que no lo ves, ¿no? O sea, no ves cuánto gastas. Simplemente ves que pasó de 10.000 a 5.000, ponte, ¿no? De tus ahorros. Entonces, pucha, pero ¿en qué momento se fue, no? Claro, si yo solo me comí un chifa. Exacto. Literal. Y de la nada tienes 500 yapes, ¿no? De todas las salidas que fuiste ahí, por ejemplo, ¿no? Oh, yo pago la botella y de ahí te yapeo 200 soles, ¿no? Y así, pero esas cosas no se identifican, ¿no? Entonces, este ejercicio de sentarte, yo tampoco no es que te diga porque sea un maniático y que diariamente me meta mi Excel, ¿no? Pero... Con premio, ole. Ahí te sentí Nunca con tanto, fecha, con ¿no? fecha. Pero, o sea, no sé, pues a veces me olvido también y es como ya después lo veo, ¿no? Pero es porque ya me ha ayudado a construir esta conciencia de, ok, ¿cuánto voy gastando, ¿no? Y en monto ya te vas guiando también, pero obviamente hacerlo visible, como te digo, como, la mierda, me he gastado 1.000 soles en comida, cuando el mes pasado fue 200. ¿Qué fue, mano? Claro, o sea, ya te vas midiendo en algunas Exacto. cosas o ya sabes la magnitud de algunos gastos. Sí, tal cual, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido como una herramienta, ¿no? Más allá de la mentalidad esta que te digo de seguir creciendo y tener objetivos, porque finalmente si no tienes un objetivo, ¿para qué ahorras, no? O sea, Claro. y tampoco es que tengas que ahorrar tanto porque obviamente tienes que disfrutar. Entonces es como un balance que tienes que ir como midiendo, ¿no? Porque tampoco es que te... O sea, que tú Prives. mismo exacto, que te prives de algún... Oye, quiero viajar o quiero salir a tal lugar o quiero ir a comer porque con toda esta onda evidentemente sales a comer porque Exacto. te gusta. Entonces tampoco es privarte de algo, sino encontrar este balance. Un punto medio. Ujú. O de repente me voy a dar una buena cena una vez al mes o 2 veces al mes, ¿no? Entonces, ya sabes, obviamente no se va a cumplir, ¿no? Porque a veces pues sales de más o sales Que de el menos. cumpleaños de tal, que O el bautizo cumpleaños de no sé tal, quién, y Entonces, la despedida de soltera. Y... creo que no es como algo... Sacaste cosas, algo de que la quieras galera, ¿no? Como... ¿Quién ha habido 8.000 matrimonios Todo bien, en estos todo bien, meses? todo Sí. Entonces, sí, o sea, lo que quiero decir con esto es que no es algo como escrito en piedra, ¿no? O sea, siempre existe un balance, siempre puedes ir manejando tus finanzas, pero siempre con el objetivo
te va a ayudar como a setearlo muy presente, ¿no? Y agregarle de repente un poco de tiempo, ¿no? En 2 años, ¿no? En 1 año también te ejerce cierta presión que es necesaria a veces porque no... Autopresión. Autopresión, ¿no? Que, Claro. Claro. Porque a veces si no lo sientes, ponte ahorita, te soy sincero, ya cumplí algunos objetivos, Estás tranqui. estoy tranqui, pero ahora ya tengo pensando, ¿y cuál es mi siguiente objetivo? Y en este punto en el que tú te encuentras, es que uno que viene, si es que ya lo tienes más o menos pensado, y qué encontraste, qué insight, qué descubriste, qué descubrimiento hiciste tú en todo este tiempo, de todo lo que nos hablas, que puedas compartir o que te gustaría o que es algo que probablemente le dices a tu familia, a tu O entorno que le cercano. sirva a alguien, ¿no? Alguien que esté como buscando lo mismo. Como que... Bueno, ¿qué objetivo estoy tratando de trazarme? Creo que quiero irme a tener una experiencia en el extranjero, a vivir en el extranjero, trabajar en el extranjero, de repente hacer un MBA. No tengo claro todavía en qué momento, ¿no? Porque también implica Una movilización exacto, importante. ¿no? Una movilización Claro. importante, también una inversión considerable, ¿no? Entonces, Menos todas esas- oleoles. Menos oleoles, claro. Menos chifas. Menos juergas, ¿no? Pero sí es algo que tengo mapeado probablemente en los próximos 5 años, ¿no? Tampoco quiero apurarme mucho porque quiero esta experiencia laboral, ¿no? Ujú. Claro. De finalmente, pues, irme con una maleta de experiencias que pueda compartir afuera también, ¿no? Porque creo que si vas a realizar una inversión tan considerable, me parece que debería de valer la pena, entre comillas, ¿no? Claro. Como para poder compartir esto con un montón de personas con las que vas a hacer network, ¿no? Y en cuanto al insight que podría dejar, creo que va muy atado al principio, ¿no? Uno sale del colegio sin tener muy claro a dónde ir, ¿no? Y con esto tampoco pues quiero sonar de que tómate tu año sabático y nunca entres a la universidad, ¿no? Pero existen múltiples opciones más allá de la universidad. O sea, yo creo que el mensaje que dejaría sería exploren, ¿no? Vean qué les gusta, no está mal demorarse, ese es otro tema, ¿no? O sea, tenemos por la cultura misma, tenemos esta presión de tienes que, mitos, son. universidad, entonces siempre estás con este pace, ¿no? Entonces, Incluso con los objetivos, ¿no? Sorry que te corte, porque a veces Ajá. uno dice, mi objetivo puede ser simplemente vivir tranquila, por poner un Sí. ejemplo, en una casa en el campo. Y está bien porque es mi objetivo, pero a veces la sociedad es como, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo Claro. tienes tu carro? ¿Y cuándo tu departamento? ¿Y El cuándo-" molde, ¿no? Tienes que Claro. repetir el molde porque saliste y no te puedes demorar, porque si te demoraste, uy, no terminaste más allá de los 22, uy, no, ya estás mal, ¿no? Ya Claro. fracasaste para tal cosa. Claro, Y no es así. que va un poco en lo que tú dices. o finalmente hasta emprender, ¿no? Probablemente no necesites una formación universitaria, ¿no? Porque, de hecho, seamos claros, o sea, la universidad te forma más allá de todos esos conocimientos en la forma de pensar, en la forma de Sí. organizarte, ¿no? Prepararte para el mundo laboral, múltiples cosas, ¿no? Entonces, con eso no estoy diciendo que no a la universidad, ¿no? Pero existen un montón como de opciones, ¿no? Que pueden complementar y que no, como Andrea dice, o sea, no necesariamente pues tienes que ir por el camino que todo el mundo dice. que todo el mundo dice, ¿no? Creo que a mí me funcionó, obviamente he tenido varios pivots, ¿no? O sea, varios cambios de dirección dentro de mi carrera. He aterrizado en un mundo en el que siento que lo que hago impacta a la sociedad, que es lo que creo que estaba buscando, o sea, trabajar dentro del mundo de educación superior, tener iniciativas, por ejemplo, que hagan que el chico no deserte y que se quede más tiempo estudiando porque en verdad va a cumplir su propósito de vida. Y cómo enlazas todo esto con la data y con el conocimiento que ya llevas desde antes, es algo que he aprendido mucho y me deja el mensaje de repente de que tengamos esta paciencia de que las cosas también van a ir llegando sin que las busques a veces, ¿no? Pero siempre con mucha actitud y esfuerzo, que es creo que dos ingredientes necesarios en la receta para que llegues a alcanzar tus objetivos. En la receta. En la receta, ingredientes, De todas bien, maneras, bien. sí, sí, Los sí. mezclas. Voy a ir a almorzar ahorita, me da un poquito de hambre. ¿No te quieres preparar algo? ¿Qué vas a preparar hoy día? Lo que quieran. Súper. Buenazo. Buenazo, José. Nada, en realidad ha sido un gusto, creo que la conversación, como dijimos, la idea es tener ese espacio de conversación, de conocerte también a ti, que la gente te conozca y que diga, oye, si esa persona pudo, yo también, ¿no? Que la gente se refleje en tu caso, en ti. Y nada, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación y muy feliz de compartir, aunque sea un pedacito de mi historia. Listo, gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Insiders es un podcast producido por Insight, Laboratorio de Talento. Síguenos en Instagram y LinkedIn.